Entonces, ¿qué es el decibel? Para ilustrar esto, pues yo lo hago de la siguiente forma, muy sencillo. Ustedes conocen qué son las unidades de medición. Por ejemplo, voltaje, voltio. ¿Qué es un voltio? Bueno, voltio no es nada a la hora del T. Voltio es un título honorífico. ¿Está bien? ¿Qué es potencial eléctrico? ¿Está bien? Potencial eléctrico, buenos días, es el trabajo por unidad de carga que toca hacer en un circuito, ¿cierto? Bien. ¿Qué es corriente eléctrica? ¿Qué es amperio? La cantidad de carga por unidad de tiempo. Fíjense, esas unidades definidas de esa manera están cocinadas en el Sistema Internacional de Pesos y Medidas, son unidades de medición, ¿correcto? Bien, el decibel, ¿qué es el decibel? Entonces, primera cosa que hay que saber del decibel, el decibel no es una unidad de medición. Entonces, no es unidad de medición que esté consagrada ya en el Sistema Internacional de Pesos y Medidas. No está definida como unidad de medición. Bien, entonces, ¿qué es? Entonces, para explicárselo rápidamente, vamos a partir de la definición. La definición dice potencia de salida sobre potencia de entrada. A esto le tomamos logaritmo y todo eso lo multiplicamos por 10. ¿Listo? Esa es la definición, lo que se halló en 1929. Bueno, entonces, potencia de salida sobre potencia de entrada. ¿Está bien? ¿Esto para qué sirve? Es una relación numérica que sirve para representar el comportamiento de un circuito determinado, ¿cierto? Por ejemplo, un amplificador. En un amplificador, la idea es que esta relación tiene que dar mayor que 1. ¿Por qué? Porque la salida siempre va a ser mayor que la entrada. Eso es un indicador de que el sistema está amplificando señal, ¿correcto? Bien, entonces, de una vez podemos ahí hacer un pequeño, hagamos una pequeña pausa y les explico otro tema, un tema relacionado. Entonces, hablando del amplificador, muy bien, ustedes ya han aprendido diversas formas de poder representar un circuito amplificador, ¿no? Entonces, el amplificador real que ustedes cargan en el protoboard, ¿sí? Pero ustedes ese circuito lo representan en el papel, en el tablero, de otra forma. ¿Cómo lo representan? Con símbolos, ¿cierto? Entonces, para ustedes, un amplificador es una cosa que tiene transistores, resistencias, condensadores, etc. ¿No es cierto? Eso sería para ustedes el circuito amplificador. Pero imagínense ustedes cada vez que yo tenga que analizar un circuito en donde hayan 100 amplificadores, 100 filtros, 100, tienen que estar pintando todo esto. ¿Ok? Entonces existe otra forma adicional, otra simbología para cuando tengo que representar es etapas completas, ¿correcto? Entonces, en lugar de representar todo el circuito como tal, electrónicamente hablando en su diagrama, ¿está bien? Entonces tengo un símbolo que reemplaza este. En lugar de utilizar este señor, nosotros utilizamos este simbolito. ¿Está bien? ¿Cómo se llama ese simbolito? Se llama un bloque funcional. Bien, entonces para entender cómo funciona un circuito, básicamente lo hacemos con diagramas de bloques funcionales, ¿correcto? Bloques funcionales. Bueno, pero este bloque funcional así como está pintado ahí, pues vacío. Buenas noches. Uno que reconoce que llegó tarde, llegó muy tarde. Entonces, el bloque funcional es una manera más sencilla de representar los circuitos. Entonces, circuitos complejos, básicamente los represento basado en bloques funcionales. Bueno, entonces, fíjense que este es un símbolo del símbolo. Hay en simbología. Pero para poder, fíjense, ¿cuál diferencia hay entre este bloque y este bloque? Para poder establecer la diferencia entre los bloques, nos toca
inventarnos algo más, ¿no es cierto? Algo que complete esa representación. Pues bien, lo que completa esa representación es un modelo matemático. Ahí está. Este modelo gráfico o bloque funcional ahí está complementado con un modelo matemático. Ese modelo matemático es el que vamos a discutir el día de hoy. ¿Listo? Para bloques sencillos. Bien. ¿En qué consiste el bloque, el modelo matemático? En colocar dentro de la casilla, dentro del cuadrito, un número. ¿Está bien? Ese número va a indicar el comportamiento, la función, ¿está bien?, que está desempeñando ese bloque funcional. Entonces, un bloque funcional así, o así, o así, ¿está bien?, representan comportamientos diferentes, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es mirar cómo es que se desarrolla ese modelo, ¿está bien? ¿Qué representa cada uno de esos números? ¿Cómo puedo obtener yo de esos números el comportamiento del bloque funcional? Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, entonces, volvemos al tema que nos trajo aquí hoy. Realmente, ¿qué es el decibel? ¿Está bien? Entonces, para poder explicarles qué es, voy a utilizar un bloque funcional. Supongamos que en este bloque funcional, yo aquí en la entrada coloco una señal que tiene, por ejemplo, 1 vatio de potencia. Buenas noches. 1 vatio de potencia. Y a la salida obtenemos 10 vatios de potencia. ¿Correcto? Bien. Por la información que yo tengo acá, ¿está bien?, para mí es obvio, resalta que ese bloque funcional tiene un comportamiento muy especial. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué podría decir yo que es el comportamiento de ese bloque funcional? Ese bloque funcional es un agrandador de señales. ¿Estamos de acuerdo? Agranda. ¿Sí o no? Agranda. ¿Está bien? Técnicamente hablando, ¿cuál es el nombre técnico de la función agrandar señales? Amplificar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, la función es agrandar. ¿Cuál es su nombre? Amplificar. ¿Correcto? Bien. ¿Y cuál es la forma de medir el grado de agrandamiento o de amplificación? ¿Cuál es la forma de medir el grado de amplificación? ¿Se amplifica mucho o amplifica poquito? Mediante... No, eso ustedes ya lo saben. ¿Está bien? ¿Cómo hago yo para decir ese circuito agranda poquito o agranda mucho? ¿Amplifica poquito o amplifica mucho? Mediante un número, mediante un modelo matemático. Ese número es un modelo matemático que representa numéricamente la función de agrandar, ¿correcto? La función de amplificar. ¿Cómo se llama el número? Antiguamente le llamábamos ganancia. ¿Correcto? Ganancia, cuando es amplificador. Entonces, la manera de decir cuál es el comportamiento, cuánto vale ese comportamiento, es mediante un modelo matemático llamado ganancia. ¿Correcto? Bien, supongamos que el bloque fuera a la biscorneta, de hecho al revés, fuera 1 vatio aquí a la entrada y 0.1 vatio a la salida. ¿Está bien? De los datos que tengo ahí, ¿qué salta a la vista sobre el comportamiento de ese bloque funcional, de ese circuito? La salida, ¿qué es con respecto a la entrada? Es menor. ¿Está bien? Por lo tanto, yo puedo concluir que ese circuito agranda señales. No, al revés. ¿Está bien? ¿El circuito qué hace? Achica. Reduce, disminuye, achica señales. ¿Correcto? Bien. ¿Cuál es el nombre técnico de disminuir, reducir, empequeñecer señales? No. Ese es el nombre técnico para un tipo especial de circuito que hace eso. Reduce o disminuye señales. Hay un tipo de circuito que hace eso. Pero muchos circuitos hacen eso y no son atenuadores. ¿Sí me entienden?
Entonces hay un nombre para indicar esa función de disminuir o reducir la señal. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre técnico? Entonces, tengo un enorme y privilegiado placer de hacerles presentación de una función de circuito que se llama pérdida. En inglés la vamos a trabajar de aquí en adelante como loss. ¿Está bien? La ganancia es gain, ¿no? ¿Correcto? Loss o gain. Les cuento una cosa. Del 100% de circuitos electrónicos, ¿está bien? El 99% trabajan a pérdida. Solamente un tipo especial de circuito, uno solo, trabaja con ganancia. ¿Cuál es? El amplificador. Porque el amplificador no es sino solamente un tipo especial de circuito entre los muchos tipos de circuitos que existen. Y todos los otros circuitos no trabajan con ganancia, trabajan a pérdida. ¿Está bien? Entonces, la pérdida o loss es un parámetro mucho más común en circuitos electrónicos que la mismísima ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de aquí en adelante, la electrónica para ustedes va a girar en un mundo, ¿está bien?, que oscila entre dos cosas: ganancia o pérdida. ¿Correcto? Pérdida. Bien, este circuito, ¿está bien? Entonces dijimos que ustedes deducían que era un circuito que tenía ganancia o que tenía pérdida. En ese circuito es evidente que hay ganancia, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo hago para obtener la ganancia del circuito? ¿Cómo hago para decir cuánto gana? ¿Cómo se hace? Obtengo un modelo matemático llamado ganancia. Esa es la pregunta. ¿Cómo obtengo la ganancia? ¿Cómo? Relación. Entonces, la ganancia siempre se obtiene relacionando salida contra entrada. ¿Se acuerdan que el comportamiento de la línea de transmisión, como vimos en la clase pasada, cómo se obtenía? Relacionando salida contra entrada. ¿Está bien? Entonces, si aquí yo hago salida contra entrada, 10 vatios sobre 1 vatio. Sería eso, ¿no es cierto? La manera de obtener un modelo numérico que se llame ganancia, que me muestre a mí cuánto es que amplifica esa vaina. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, ¿cuánto vale la ganancia? Vatios sobre vatios. Chao. Adiós. 10 sobre 1. 10. Por lo tanto, la ganancia del sistema, ¿cuánto vale? 10. Ah, ¿alguien dijo? ¿10 qué? Veces. ¿Veces no es unidad de medición? ¿Está bien? No. Entonces, ¿qué es veces? El número de veces, sí. ¿Está bien? Fíjense que eso es muy interesante. Aquí la palabra veces, ¿qué vendría a ser? Sí. ¿Cómo la cambia? No, la forma en la que se duplica, señor, que se amplifica, señor. Es simplemente una palabra. ¿Está bien? Es un comodín. ¿Está bien? ¿Ustedes han jugado por qué? ¿Saben que es un comodín, no? El que lo utiliza para cualquier vaina. ¿Está bien? Es un comodín. ¿Está bien? La palabra veces, ¿está bien? Veces es un comodín, que en este caso voy a utilizar ¿para qué? Fíjense una cosa. Señores, les presento una caja que vale 5 y les presento una caja que vale 3. ¿Qué? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, como la ganancia, fíjense, ¿qué unidades tiene la ganancia? Ninguna, porque la ganancia es ¿qué? Un sencillo número, ¿está bien? Entonces se dice técnicamente que la ganancia es adimensional, porque se ve que las dimensiones originales se acabaron de anular, se acabaron de cancelar. Entonces la ganancia como tal es un sencillo y simple número, sin unidades, sin magnitud, por lo tanto es adimensional. ¿Estamos de acuerdo? Adimensional, no tiene dimensión. Bien, entonces, como es adimensional, desarrollaron una teoría de análisis de circuitos sobre, tengo cajas con 5 y cajas con 3. ¿Sí? Entonces tengo que utilizar algo, tengo que utilizar un comodín que me indique por lo menos de qué estamos hablando. ¿Está bien? Fíjense, si aquí yo digo 5 veces, ya todo el mundo conecta con la idea de que está desagrandando. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, a mí veces me ayuda mucho para identificar la función de mi caja, ¿no es cierto? De mi... Buenas noches. ¿Está bien? El veces es un vocablo, es un comodín que me va a ayudar a ¿qué? A identificar la función de
Ni bloque funcional. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, correcto. Entonces, pese a que no es unidad de medición ni nada, vamos a decir que aquí lo que tenemos es 10 ¿qué? Veces. ¿Está bien? Veces. Digamos como vocablo auxiliar. Veces. Para que ustedes sepan que se trata de amplificación. Bueno, correcto. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a seguir desarrollando nuestra fórmula. Entonces tenemos salida sobre entrada 10 sobre 1. ¿Eso cuánto da? 10. ¿10 qué es? Es un número. Es una cantidad totalmente adimensional. Bien, ¿qué pasa si le saco ahora el logaritmo a ese número 10? ¿Está bien? ¿Qué da esto? Es otro número. ¿Sí o no? Y si multiplico eso por 10, ¿qué da? Da otro número. ¿Está bien? Por lo tanto, los decibeles, ¿el decibel qué es? El decibel es sencillamente una cantidad adimensional. El decibel es sencillamente un número. ¿Correcto? No es más que un número. ¿Sí? No es una unidad de medición. Esa es la diferencia, ese es el motivo por el cual no está catalogado dentro del Sistema Internacional de Pesos y Medidas. ¿Está bien? Porque las cantidades para pertenecer al sistema de unidades de pesos y medidas deben tener ¿qué? Dimensiones, carga por unidad de tiempo, ¿sí o no? Trabajo por unidad de carga, ¿sí o no? Para que sean unidades de medición. Esto no puede ser unidad de medición porque sencillamente es un número, ¿correcto? Entonces, decibel no es unidad de medición, es sencillamente una cantidad adimensional, un número, no más. Ahora, ¿para qué sirve el número? ¿Qué representa ese número? Esa es la otra parte que sí es interesante, ¿no? Muy bien. Bien, ustedes me dijeron ahorita que esta relación salida sobre entrada la debemos expresar en veces, ¿sí o no? ¿Para qué? Como un auxiliar para acordarnos de cuál era la función del sistema, ¿no es cierto? Bien, ¿qué pasa cuando a ese número de veces le saco logaritmo? Pues vuelve a quedar el número de veces, ¿está bien? Vuelve a quedar la relación, pero queda expresada de una forma diferente, en una secuencia numérica diferente. ¿De acuerdo? El experimento que hicimos la clase pasada sobre contar. Ustedes cuentan normalmente, ¿de qué forma? Lineal. Una forma consecutiva. Los intervalos de conteo siempre son iguales. ¿Correcto? Bien. Por lo tanto, a esta relación que está acá, a este número de veces que relaciona la salida con la entrada de este sistema, vamos a colocarle un nombre. Primer modelo que hemos desarrollado matemático. Ese modelo matemático se llama ganancia. ¿Está bien? Pero está expresada de una manera muy particular. ¿Cuál es? Ganancia lineal. ¿Ok? Ganancia lineal. Entonces la ganancia lineal es número de veces. Bien. ¿Qué pasa si cojo esa ganancia lineal, ese número de veces, y le tomo logaritmo? Pues obtengo otra vez la ganancia, pero expresada en un formato diferente. Este formato numérico es un formato logarítmico, como vimos la vez pasada. Si lo multiplico por 10, pues sigue siendo formato logarítmico, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos decibeles que están acá, ¿está bien?, van a corresponder exactamente a ¿qué? Pues a un número de veces. ¿Sí o no? Pero expresados en qué forma? Logarítmica. Entonces, así cuando ¿se acuerdan lo de los logaritmos? ¿Está bien? Cuando ustedes escribían la palabra log, L-O-G, ustedes lo que realmente querían decir era ¿qué? ¿A qué? Exponente. ¿Se acuerdan? Esto es lo que realmente significaría ese vocablo log. ¿A qué exponente? ¿Sí o no? Entonces, de la misma forma, vamos a instituir un significado para las letras dB, decibel. Cada vez que ustedes escriban dB, lo que realmente quieren decir es esto: número de veces, pero logarítmicas. ¿Correcto? Número de veces logarítmicas. ¿Está bien? O sea, número de veces en formato logarítmico. ¿Ok?
Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, decibel, ¿qué es? Decibel es una relación expresada en forma logarítmica. ¿Está bien? Es un número de veces logarítmicos, o sea, relación expresada en forma logarítmica. Esos son los decibeles. Es una relación entre dos cosas. Muy bien. Por lo tanto, los decibeles, por ejemplo, en este caso, si tomo la ganancia lineal, le saco el logaritmo y lo multiplico por 10, esta cantidad realmente, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser nuevamente la ganancia del sistema. ¿Está bien? Pero expresada ¿de qué forma? ¿En qué formato? En formato logarítmico, ¿correcto? En formato logarítmico. Entonces, vuelvo y juega. ¿Qué son decibeles? Relación entre dos cantidades, pero expresada en forma logarítmica. ¿Ok? Logarítmica. Entonces, el modelo matemático para nuestra cajita va a ser de dos tipos. Puede ser de forma lineal, que sería la relación sencilla entre dos, salida y entrada, y se acabó, o la otra, el otro número que sería ganancia en forma logarítmica. ¿Está bien? Entonces tenemos, bien sea ganancia lineal o bien sea ganancia logarítmica, bien sea pérdida expresada en forma lineal o pérdida expresada en forma logarítmica. ¿Está bien? Tenemos los dos formatos para expresar ganancia o pérdida. ¿Está bien? Lineal, número de veces. Logarítmico, número de veces logarítmicas. Mejor dicho, decibeles. ¿Correcto? Decibeles. Muy bien. Bueno, se dice también que los dBs son una forma de medición relativa. ¿Correcto? Cuando usted mide en voltios, está diciendo, ahí hay 5 voltios, ahí hay 10 voltios. ¿Está bien? Entonces, 10 voltios es una forma de medición absoluta. ¿Está bien? No es sino esa cantidad lo que representa lo que está ahí. En cambio, decibeles, fíjese, es una relación entre dos cosas. Por lo tanto, decibel también es una forma de medir, es una medición. ¿Pero de qué tipo? Relativa. ¿Por qué relativa? Miren. Potencia de salida, potencia de entrada. ¿Está bien? Tengo 10 vatios aquí a la salida sin colocar nada aquí a la entrada. ¿Eso es posible? Si no coloco nada en la entrada, ¿qué debe pasar acá? ¿Está bien? Fíjense que la salida depende de quién, de lo que coloca en la entrada. Otra forma de decir la salida depende de la entrada, es decir, la salida es relativa a la entrada. ¿Está bien? Por lo tanto, la medición es relativa. ¿Es relativa a quién? A lo que esté en la entrada. ¿Correcto? A lo que esté en la entrada. Bueno, y más adelante vamos a ver que para algunos tipos de decibeles a esta potencia de entrada se le llama potencia de referencia. ¿Está bien? Potencia de referencia. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien. Un ejercicio. Tengo un sistema electrónico, yo no sé qué habrá aquí adentro. ¿Está bien? Lo cierto de todo es que lo representé en forma de bloques funcionales. ¿Ok? Bien. Cada bloque funcional de estos tiene un comportamiento. ¿Sí se dan cuenta? ¿Está bien? Bueno, partamos de lo siguiente. La potencia aplicada aquí a la entrada de este sistema es de 1 milivatio. Acá salen 10 milivatios. En este punto sale 1 vatio. Y aquí salen 1000 vatios. ¿Está bien? Entonces cojamos una etapa. ¿Está bien? En esta etapa, ¿cuál creen ustedes el comportamiento que se deriva de que entre 1 vatio y salgan 10 milivatios? ¿Ganancia o pérdida? Obvio que es ganancia, ¿sí o no? Obvio. ¿Está bien? Bien. ¿Cuánto mide esa ganancia? ¿Cuánto vale la ganancia? Entonces hay que hallar el modelo matemático. ¿Cómo se halla? Se acabó. ¿Está bien? Así es todo en comunicación, es todo en electrónica. Salida contra entrada. ¿Está bien? ¿Cuánto da salida contra entrada? 10 sobre 1. 10 milivatios sobre 1 milivatio. ¿Está bien? Eso daría 10. ¿10 qué? 10 veces. Entonces aquí yo puedo sencillamente decir que la ganancia de mi primera etapa es del orden de 10 veces. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ganancia de la segunda etapa. Le entran 10 milivatios y le sale 1 vatio. Como quien dice, 1000 milivatios. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto es 1000 milivatios sobre 10 milivatios? 100. ¿Cuánto es la ganancia lineal, expresada en forma lineal, de la segunda etapa?
¿Correcto? 100 veces. Bien, tercera etapa. Me entra un vatio y le salen 1000 vatios. ¿Cómo hago yo para deducir la ganancia? Salida sobre entrada. 1000 sobre 1. ¿Cuánto es? 1000. ¿1000 qué? Bien. Hasta ahí, ¿qué no entendieron? ¿Sí o no? A mí me parece que eso es ridículamente fácil. ¿Está bien? Listo. Ahora vamos a pasar de expresar en forma lineal a forma logarítmica. ¿Está bien? ¿Qué dice la fórmula? Coja la ganancia lineal. ¿Ya esto haga de qué? Logaritmo. ¿Ya esto haga de qué? Por 10. ¿Esto debe dar qué? Ganancia en forma logarítmica. Ganancia en forma logarítmica. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, a ver, agarren. Logaritmo de 10. ¿Te acuerdan? ¿Te acuerdan cuál es la regla? Para los que estuvieron en la clase pasada, logaritmo de 10. ¿A qué exponente hay que elevar la base de 10 para que dé 10? Pues a la 1, ¿no? ¿Está bien? A la 1, ¿está bien? Por lo tanto, logaritmo de 10 daría 1. ¿Multiplicado por 10? 10. ¿10 qué? Veces, ¿sí o no? Pero expresado en forma. Entonces, 10 veces logarítmicas. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Siguiente etapa. 100. Logaritmo de 100. Uy. Me aterra esa velocidad. Sí, como coger, ya, mejor que la calculadora, ¿no? Excelente. ¿Está bien? Logaritmo de 100, 2. Porque estamos tomando en base de 10, ¿no? Es el exponente al cual hay que subir 10 para que dé 100, a la 2. ¿Sí? Bueno, logaritmo de 100, 2 por 10, 20. ¿20 a qué? Veces logarítmicas. ¿Listo? Bien. Tercera etapa, logaritmo de 1000. Veo que la clase de logaritmos sí se la aprendieron. ¿Está bien? 1000 multiplicado por 10. Perdón, logaritmo de 1000, 3 por 10, 30. ¿30 qué? Veces logarítmicas. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Bueno, si yo hubiera querido sacar toda la ganancia del sistema, toda, ¿está bien? ¿Qué hubiera podido hacer? Pues hubiera podido hacer dos cosas: partir de las ganancias individuales o aplicar la regla general, que es ¿cuál? Salida sobre entrada. ¿Está bien? Entonces apliquemos salida sobre entrada, ¿no es cierto? ¿Cómo sería para aplicar salida sobre entrada? Sería 1000 vatios sobre 1 milivatio. Esa sería la regla general. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da 1000 vatios sobre 1 milivatio? Entonces hay que pasar los vatios a milivatios. Sería 1.000.000 de milivatios, ¿no? Ponerle 3 ceros más. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto daría 1.000.000 de milivatios sobre 1 milivatio? 1.000.000. O sea que la ganancia de todo el sistema es ¿cuánto? Correcto. Entonces la ganancia total aquí sería 1.000.000. ¿1.000.000 de qué? ¿Estamos de acuerdo? 1.000.000 de veces. Bien. Ahora el experimento es pasarla a logarítmico. ¿Está bien? Logaritmo de 1.000.000. 6. Bien. Son 6 ceros. ¿Se dan cuenta? 6 ceros. Ahí está. Bien. 6 multiplicado por 10. 60. O sea que la ganancia total expresada en forma logarítmica sería ¿cuánto? 60. Correcto. Sería de 60 decibeles, o como quien dice, 60 veces logarítmicas. ¿Estás de acuerdo? Bien, hasta ahí que lo han entendido. Me parece que es muy sencillo, ¿no? O sea, ustedes han hecho en matemáticas aquí cosas muchísimo más complicadas. Bueno, ¿de qué otra forma hubiera podido yo obtener la ganancia total del sistema? Depende. Fíjese que ahí sí depende, porque ya tengo dos mundos. Tengo un mundo lineal y tengo un mundo logarítmico, ¿sí o no? Bien, entonces hagámoslo por el lado lineal. Pónganme cuidado. ¿Cómo hago desde el punto de vista lineal para hacer coincidir el hecho de que hay una ganancia aquí de 10, una de 100 y una de 1000 con el hecho de que la ganancia total es de 1.000.000? ¿Cómo hago esa maravilla? ¿Cómo hago? ¿Sí se dan cuenta?
¿Está bien? Entonces, cuando estemos en el mundo de lo lineal, para hallar la ganancia total, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, en el mundo lineal, para totalizar, lo que hay que hacer es multiplicar. ¿Estamos de acuerdo? Multiplicar. Bien. Analicémoslo desde el punto de vista logarítmico. ¿Está bien? Ustedes ya saben qué es lo que va a pasar. ¿Sí o no? ¿Por qué lo deducen? Porque apliqué el logaritmo, ¿no es cierto? Y aplicar el logaritmo en producto, ¿qué es lo que hace? Convierte esa operación en algo de menor jerarquía. ¿Convierte el producto en qué? Entonces, si yo lo paso al sistema logarítmico, necesariamente esto se me tiene que convertir en qué. ¿No es cierto? De acuerdo a la regla básica de la transforma realizada por el logaritmo. ¿Ok? Bien. Y aquí se ve, miren, aquí está la comprobación numérica de eso. ¿Está bien? Miren, ¿cómo hago yo para lograr, está bien, que ganancias individuales de 10, 20 y 30 correspondan con una total de 60? ¿Cómo hago eso? Sumándoles. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la regla en el mundo logarítmico cuando tengo ganancias individuales en logarítmico? ¿Cómo hallo la total? La total en logarítmico se halla sumando. ¿Está bien? Suma. Bien. Entonces, como se trata de aprender a contar, ¿está bien? El con de contar, ¿está bien? Pero en logarítmico, ¿sí o no? Entonces, tablitas. ¿Listo? Bien. Vamos a partir de la más chévere de todas. Aquí desde abajo, esta. ¿Ok? La relación o ganancia lineal 1. ¿Está bien? Si tengo una relación entre dos cosas, salida y entrada, la división entre los dos da 1, ¿eso qué significa? ¿Sí o no? Eso no puede significar más que ambas son iguales. Por lo tanto, a ver, 1. Hagamos primero aquí, 1. ¿Cuál es el logaritmo de 1? ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, ¿cuál es el exponente con el cual yo puedo coger la base 10 y volverla a 1? Pues a la 0, ¿no? A la 0. Entonces, esto daría 0. Multiplicado por 10, 0. ¿0 qué? Veces logarítmicas. ¿Está bien? Entonces, una relación de 1 en donde las dos cantidades que estoy relacionando son iguales, siempre me va a dar como resultado 0. ¿Está bien? Entonces, aquí es donde ustedes tienen que hacer un cambio de mentalidad drástico. ¿Está bien? Porque cuando ustedes cogen un instrumento y miden 0, ¿eso qué significa? Que ahí no hay nada. 0 voltios, ¿qué hay? ¿Qué significa? Que no hay voltios. ¿Sí o no? En cambio, acá 0 decibeles, si tienen un instrumento con escala calibrada en decibeles, ¿sí? Y les da 0 decibeles, ¿eso qué significaría? Que ahí no hay nada. Por ejemplo, 10 millones de vatios acá y acá 10 millones de vatios. ¿Está bien? ¿Está bien? Y eso le da 0 de B. ¿No significa que no hay nada ahí? 10 millones de vatios. ¿Está bien? Significa que no hay nada. Entonces, el 0 en el mundo lineal significa efectivamente eso. No hay. ¿Está bien? No hay. En cambio, el 0 de B en el mundo logarítmico, ¿qué significa? Que son iguales. Entonces, cada vez que ustedes vean 0 de B, ¿está bien? En una escala logarítmica, ¿qué es lo que tienen que pensar? Son iguales. Hay dos cosas ahí que son iguales. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Siguiente. La relación lineal 2. ¿Sí? O sea, lo que está aquí, 10, y lo que está acá, por ejemplo, 5. ¿Está bien? ¿Qué indica una relación lineal 2? Que la salida es que con respecto a la entrada. Una palabra más sencilla. El doble. ¿Está bien? El doble. ¿Está bien? El doble. Bueno, bien. Logaritmo de 2. ¿Cuánto es el logaritmo de 2? 0.3 aproximadamente. ¿Sí? ¿Por 10? 3. Ojo con este número 3 de B. ¿Está bien? Aparece muchísimo en los textos, en los manuales, en los diagramas. En todas partes aparece mucho el número 3 de B. ¿Está bien? Entonces, cada vez que ustedes vean algo, ¿está bien?
donde diga 3 dB, eso inmediatamente ¿qué significa? Eso significa esto, miren, el doble. Ahí hay algo que es el doble de algo, ¿correcto? Algo se duplicó. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Bueno, relación lineal 10. ¿Está bien? ¿Logaritmo de 10? 1 por 10, 10. Entonces, relación lineal 10 significa que la salida es 10 veces más grande que la entrada. ¿Está bien? Y eso correspondería a una ganancia logarítmica de 10 decibeles. ¿Ok? De 10 veces logarítmicas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Fíjense que 10 es lo mismo que 10 a la 1, ¿no? Bien. 100, relación lineal 100. ¿Eso qué implica? Salida es 100 veces más grande que la entrada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Logaritmo de 100. 2 por 10, 20. O sea, que una relación de 100 veces, la salida contra la entrada, es lo mismo que una ganancia logarítmica de 20 dBs. Mejor dicho, cuando ustedes vean en un instrumento 20 dBs, ¿eso qué significa? Una relación de 100 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y 100 es lo mismo que 100 a la 2, ¿sí o no? Que 10 a la 2. 1000, el mismo cuento, a la 3. 10.000, el mismo cuento. 100.000, 1.000.000, es el mismo cuento. ¿Está bien? Fíjense que este número 1 aquí aparece en otro lado, y el número 2, y el número 3, y el número 4, y el 5, y el 6. ¿En dónde aparecen? Pues aquí, mírenlo. Mírenlo. Miren este 2. Miren este 3 acá. Miren este 4. ¿Está bien? Miren este 5. Y este 6 que está aquí. ¡Uy! ¡Bienvenido! Gracias. Oh, me encanta que haya venido señor supervisor a revisar la clase. Ya terminamos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, siguiendo esta lógica que les acaba de pintar ahí, yo no les dije nada, pero les pinté. ¿Sí? Por ejemplo, una cantidad así, ¿qué significa? Que estamos hablando de magnitudes de ¿cuánto? De 10 a la 8. ¿Están de acuerdo? De una vez ya, automáticamente. Cuando se ven el primer número, ya identifican 10 a la 8, 10 a la 9. Esto, ¿qué es el rango dinámico del oído? Ahí después les digo que es el rango dinámico. ¿Está bien? ¿Eso qué es? ¿Eso qué significa? ¿Cómo? 10 a la 12. Bien, fíjense el símbolo. Los que me preguntaron la clase pasada que qué pasó con el símbolo del 10, miren, aquí apareció. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, lo que pasa es que el símbolo se quitó porque hasta esa época el símbolo se utilizaba ¿para qué? Para líneas de transmisión donde solamente había ¿qué? Pérdida. Entonces, miren lo interesante. Ahora sí les puedo explicar el símbolo. Como toda la definición de decibel, o sea, de milla patrón, luego de transmisión unit y luego de decibel, se basó pues sobre ¿qué? Sobre la milla de cable estándar. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál era el comportamiento de la milla de cable estándar? Que había potencia de entrada, ¿qué salía cuánto? El 80% de la potencia de entrada. ¿Está bien? Fíjense que la salida siempre es menor que la entrada. Por lo tanto, el comportamiento de la línea, ¿cómo lo puedo llamar? ¿Amplificación o pérdida? El comportamiento de la línea siempre es pérdida. Pérdida. ¿Está bien? Y cualquier línea que transmite energía siempre tiene comportamiento pérdida. Pero sucede que en 1929, cuando ya aparece finalmente el decibel, ya en 1929 había electrónica. O sea, había un dispositivo que permitía aumentar las señales. Y precisamente para compensar esto, las pérdidas de la línea, entonces comenzaron a utilizar ese dispositivo en los sistemas telefónicos. ¿Cómo se llama el dispositivo? Amplificador. ¿Correcto? Entonces fíjese que la definición de decibeles que estaba originalmente concebida para sistemas que tenían pérdida, tocaba aplicarla ahora a cosas que puedan tener pérdida o que puedan tener
ganancia. Entonces por eso tocó quitar de la definición del 10 logaritmo de potencia salida sobre potencia entrada, tocó quitar el signo. ¿Está bien? Y el signo se reservó ¿para qué? Para mostrar el comportamiento del sistema. Entonces, si este número da positivo, ¿eso qué significa? Que estamos en ganancia. Y si el número da negativo, ¿qué significa? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por eso fue que se quitó. Tú me hiciste la pregunta, ¿no? Sí, tú fuiste. El signo se quitó y se dejó para representar el comportamiento del circuito, si era ganancia o era pérdida. ¿Okay? Bueno, entonces, lista la pregunta esa. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Si son iguales, si da 1, 0 de B, son iguales. Si da 3 de B, es el doble. Y luego, de ahí para arriba, 10 veces más, 100 veces más, 10 veces más. Fíjense que la secuencia va, ¿en qué orden? En potencias de 10. ¿Y esa cómo funciona? Exactamente lo mismo. ¿Está bien? Fíjense, relación lineal 1. ¿Cuánto da? Logaritmo de 1 es 0, entonces da 0 de B. Entonces cada vez que ustedes vean la lectura 0 de B, ¿eso qué implica? Que hay dos cosas que se están comparando que son iguales. La relación lineal 0,5, ¿está bien? ¿Esa qué representa? A ver, 0,5, ¿esa qué representa? Que la salida es cuánto con respecto a la entrada. Correcto, ¿está bien? Que la salida con respecto a la entrada es la mitad. ¿Correcto? La mitad. Bien, entonces pónganle cuidado. Salida menor que la entrada. ¿Cuánto da? 0.5. Logaritmo de 0.5. Pues da aproximadamente 0,20 menos de qué? Da 0,3. Menos 0,3. Fíjense, menos 0,3. Aquí el número es 0,5. Cuando ustedes le sacan logaritmo a 0,5, esto les da menos 0,3. Miren, menos logaritmo del número decimal siempre da negativo. Tengan en cuenta eso. ¿Está bien? Entonces, siempre que hablemos acá de números decimales, o sea, sistemas en donde hay pérdida, el logaritmo siempre va a dar negativo. Por lo tanto, el número indicativo a mí que me indica inmediatamente pérdida. Muy bien. Listo. Esto da menos 0,3 es el logaritmo. Multiplicado por 10, 3. Ojo con el valor menos 3 de B. ¿Por qué? Porque en electrónica sí que utilizamos el valor menos 3 de B. Para todo. ¿Bien? Siempre que ustedes vean una lectura o vean algo relacionado con menos 3 de B, ¿eso qué implica? ¿Implica? Perdió la mitad. Mitad. Entonces, así como más 3 dB implica el doble, menos 3 dB implica mitad. Que algo se cayó a la mitad. ¿Ok? Mocho, mitad. Muy bien. Correcto. De ahí para abajo. Relación lineal 0.1. ¿Eso qué implica? Entonces, logaritmo de 0.1. ¿Es cuánto? Menos 1. Multiplicado por 10, menos 10. ¿Correcto? O sea, aquí volvería a dar 10 dB, pero negativos. ¿Está bien? ¿Qué implica negativo? Que la salida es menor que la entrada. O sea que estamos en pérdida. Primera cosa. Segundo, ¿de qué magnitud, de qué orden es? Lo que sale es cuánto con respecto a la entrada. Muy bien, cuando es 10 veces más pequeño, se dice que es una décima parte. Entonces aquí la palabra es la décima parte. ¿Bien? Bueno. La siguiente, 0,01. ¿Está bien? ¿Eso qué implica? Una centésima parte. ¿Está bien? ¿Cuántas posiciones decimales hay acá? 2. ¿Está bien? Este que está acá, este 0.1, es lo mismo que qué. ¿Y esa la qué? A la menos 1, ¿sí o no? ¿Está bien? Y este que está acá, el siguiente, ¿es cuánto? Este sería la décima parte a la menos 2, la milésima parte a la menos 3. ¿Este? ¿Cómo llamaría este? A ver, si este se llama décima, este se llama centésima,
Este se llama milésima. ¿Está bien? ¿Cómo se llama este? Décimas de miles. A ver, décima, centésima, milésima. ¿Cuánto? Décimas de miles. Ese se llama 10 milésima. ¿Y cómo llamaría este? 100 milésima. ¿Y cómo llamaría ese? ¿Quién dijo que mi millonésima? Es que mi millonésima es una millonésima. ¿Está bien? Entonces, 100 milésima y luego millonésima parte. ¿Correcto? Bien. Fíjese, este es cuánto? A la menos 4. Este es a la menos 5 y este es a la menos 6. ¿Sí o no? Bien. Si ustedes tuvieran una lectura, por ejemplo, menos 90 de B, ¿esto qué significaría? Del orden de 1 por 10 a la menos 9. ¿Y cómo llamaría eso? ¿Listo? Entonces sigamos. Menos 70, ¿cómo se llama? Mil millones. No, ya estamos en millonésima. ¿Está bien? Entonces vuelve y arranca. O sea, ¿cuánto sería? 10 millonésima. Bueno, muy bien. Esta sería 10 millonésima. ¿Y esa cuánto valdría? 100 millones. Esa valdría una 100 millonésima. ¿Y esta cuánto valdría? Esa valdría una 1000 millonésima. ¿Sí o no? Muy bien. 1000 millones. 1000 millonésima. ¿Y esa cuánto valdría? No. Una billonésima. Tenemos una 1000 millonésima. 10.000 millones. Sería una 10.000, ¿no? 10.000 millonésima. Entonces sería una 10.000 millonésima. ¿Y esta cómo sería? Una 100.000 millonésima, ¿no es cierto? Bien. ¿Y esta cuánto valdría? A la billonésima. Una con B, millonésima. ¿Estamos de acuerdo? Millonésima. Bien, ya reposó tan chévere. Creo que sí que sigue después de billones. Trillones. Sí, no, pero ya ese escalón no lo trabajo, ya es demasiado pequeño. Oiga, los prefijos, ¿se acuerdan de los prefijos? Tenemos un intro. A la menos 3, ¿cómo se llama? A la menos 6, y a la menos 9, y a la menos 12, pico, y a la menos 15, Alto. femto, y a la menos 18, alto. Ah, bueno, bien. ¿No? Qué buen repaso, ¿no? Sí, 18 sería la trillonésima, ¿no? Sí. Sería 6 órdenes más. ¿Está bien? Sería trillonésima. Bueno. Ok. Bien. Entonces digamos en que este es 10 a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, a la menos 4. Vuelve y juega. Este menos 1, ¿en dónde lo observan ustedes? Mírenlo. Acá. El menos 2, ¿en dónde está? Acá. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Entonces, cuando vean algo así, por ejemplo, menos 120 decibeles, ¿eso qué significa? ¿Está bien? Del orden de billonésimas. ¿Estamos de acuerdo? Del orden de 1 por 10 a la menos 12. ¿Está bien? Y esas lecturas son normales en comunicaciones, ¿no? Normales. ¿Sí? Espectaculares, por ejemplo, esta. ¿Está bien? Esa corresponde al nivel de señal que coloca un satélite GPS sobre el nivel de la Tierra, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes van a estudiar comunicaciones conmigo, tienen que tener en cuenta que las cosas son
o son muy grandes. Y para hacer eso a punta de lineal, imaginen cómo sería eso. A ver, expresen la potencia en lineal, ¿está bien? De 1 por 10 a la menos 16. Es absolutamente ilógico, eso no se puede, ¿está bien? Eso queda demasiado difícil. Entonces, menos 160 decibeles, miren, aquí ya dice todo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué significa el signo positivo? Para un amplificador en especial, para un sistema, sería eso, ¿no es cierto? Pero sucede que los decibeles no los utilizamos solamente, ¿está bien?, para sistemas, se utiliza para otras cosas. ¿Bien? Entonces, ¿qué era ganancia? Que algo era más grande que lo otro, ¿no es cierto? Bien, entonces, positivo en general va a significar algo que es mayor que algo. ¿Listo? Y el signo negativo va a significar ¿qué? Algo que es menor que otra cosa. ¿Está bien? Las dos cosas que estamos relacionando, una es menor que la otra. ¿Está bien? En positivo, las dos cosas que estamos relacionando de arriba es mayor que lo que está abajo. ¿Correcto? Bien. Entonces, positivo significa algo mayor que algo. Negativo significa algo menor que algo. Aplicado en etapitas, en bloques funcionales, el más sería, como es mayor que algo, implicaría ¿qué? Ganancia. Y el menos, como algo, la salida es menor que la entrada, implicaría ¿qué? Pérdida. ¿Está bien? Pero es un caso muy particular. ¿Ok? Particular. Muy bien. ¿Listo? Entonces, primer ejercicio. Saquen una hoja de quiz. No, mentiras. Me saca un quiz ahorita, se desmayan. Bien, pero la regla de este juego es la siguiente. Hay que hacer ese ejercicio sin calculadora. Sin escribir. No pueden escribir. No pueden escribir. ¿Está bien? No puede sacar la calculadora. Lo único que tienen que hacer es mirar. ¿Está bien? El ejercicio es el siguiente. Le entran 150 microvatios, ¿sí o no?, a este sistema de 3 amplificadores. ¿Está bien? O de 3 etapas. ¿Está bien? Hay que sacar acá la potencia de salida en vatios. ¿Cuánto da? 150 milivatio. ¿Cuánto? 150 milivatio. Casi. Pero muy bien, ¿está bien? ¿Entendió la clase? ¿Cuánto da la potencia de salida ya? Vuelva a calcular otra vez. ¿Cuánto da? Da 15 milivatios. Por 2, 300 milivatios. 3.000 milivatios. Da exactamente 15 milivatios. ¿Cómo se hace? A ver, fíjense. Es tan sencillo que ustedes deben saber, sin calcular sin nada, saber sumar y restar. En la primera parte de la mitad, se sería menos 3. Bueno, entonces la primera etapa, ¿qué es lo que hace? ¿Cuánto vale? En logarítmico. Menos 3 dB, porque algo se cayó a la mitad, ¿sí o no? Entonces esa vaina, como se dice en logarítmico, se dice correcto, ese es el primer punto. Eso es lo primero que uno tiene que observar. ¿Está bien? Ya. ¿Qué es lo siguiente que tiene que observar? Que todo está logarítmico, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Sumar. ¿Cuánto da la suma de menos 3 más 20 más 3? 23. No, 20. ¿Está bien? Porque este menos se va con ese más de allá. ¿Está bien? Entonces da 20. ¿Y 20 es cuántas veces? 100. ¿Cuántas veces? 10 a la 2. ¿Cuántas veces? 100 veces. ¿Está bien? ¿Y cómo hace para subir usted estos 100 veces? Le pone 2 ceros. Lo multiplica por 100 es ponerle 2 ceros. Entonces serían 15.000 microvatios, ¿sí o no? Y 15.000 microvatios es lo mismo que ¿qué? 15. ¿Ya? ¿Qué opinan? Sencillo, ¿sí o no? ¿Está bien? Es muy sencillo. ¿Qué tienen que hacer? 10 dBs, un cero. 20 dBs, 2 ceros, 100 veces. 30 dBs, 3 ceros, 1000 veces. 40 dBs, 4 ceros, 10.000 veces. ¿Bien? Métanse esa tabla en la cabeza. ¿Está bien? Que creo que no es difícil, ¿no? Porque son potencias de 10. De para abajo. ¿Está bien? Menos 10, 0.1. Menos 100, menos 20,
0.01, una centésima. Menos 30, 0.001. ¿Está bien? O sea, 1 por 10 a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, a la menos 10 para abajo. ¿Está bien? Métanse esa tabla en la cabeza. ¿Bien? Eso es todo. Bueno, ¿alguna pregunta? Muy bien. Me voy a volver aquí un poquito acá. Bien, en este ejercicio tenemos un problema. Se presenta mucho este problema. ¿Está bien? En comunicaciones todas se presenta mucho. ¿Está bien? Y es el siguiente. Fíjense que esta etapa y esta etapa están logarítmicos. Entonces, si yo quiero conocer el comportamiento total de mi sistema, ¿qué es lo que hago? 10 más 20 más 30, 60, se acabó. ¿Sí? Ese es el comportamiento total del sistema. ¿Sí? Pero fíjense una cosa. Esta señal que está acá, ¿en qué formato está? ¿Está bien? Está en milivatios. Entonces, eso es un formato lineal. ¿Sí? Y lo tengo con etapas que están en formato logarítmico. ¿Está bien? Si yo no tuviera más datos y tuviera esto aquí en lineal y todo logarítmico, ¿cómo hago para trabajar un sistema en donde ciertas cosas están en logarítmico y ciertas cosas están en lineal? ¿Cómo se hace eso? Pues sencillamente no se puede. ¿Está bien? Toca coger toda esta vaina y devolvernos a lineal. ¿Sí o no? O está la otra opción. ¿Cuál sería? Pasar Buscar alguna forma de coger este y volverlo